Muy buenas tardes, bienvenidos todos, bienvenidas todas una vez más a una lección del polvo a la gloria. Hoy estamos en la lección número 13, ya sabes, soy un gritón, siempre me gusta gritar, pero esta vez mi garganta me pide que no. Así que tengo el micrófono cerquita, ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Si ustedes me escuchan bien, no hay tos con esa intensidad. Muy bien, nuestra clase de hoy se llama El ciclo de los jueces. Y si tú te fijaste y te das cuenta, la semana pasada yo decía que entender la conquista de la tierra prometida por Josué, Caleb y aquellos muchachos de 20 años para abajo, a los cuales Dios les concedió el privilegio de la conquista, bueno, que eso es básicamente la Biblia. Y es que si te fijas, la Biblia es un camino. La Biblia es un camino que va de un lado a otro, de una situación caótica a la perfección, de la justificación a la glorificación. Por favor, mutense. Quien no esté muteada, por favor, mutense. Entonces, ok. Entonces, entender que la situación del ser humano como criatura es caótica en el Edén y entender el proceso por el cual Dios va a restaurar, a rescatar su reino, eso es básicamente la Biblia. Y como tú sabes, siempre vas a leer en la Biblia desde el principio hasta el final, siempre vas a ver cómo Dios está prometiendo un reino, cómo Él es un gobernante, cómo Él es una majestad que gobierna sobre el universo, pero que tiene un plan para su pueblo. Y su plan maestro, el único, el original, es Dios gobernando con su pueblo. Y se interrumpe cuando viene la caída. Así que el paraíso que Dios creó en Génesis 1 y 2 se rompe, se obstruye con la decisión del hombre de rechazarlo. Y hemos venido ya por 2 elecciones hasta hoy, por 2 elecciones hemos venido caminando y agregando al conocimiento, hemos venido agregando datos, más datos que nos permiten ilustrar de un jalón de Génesis a Josué lo que significa la Biblia. La tierra prometida, el Canaán conquistado, es la ejemplificación por parte de Dios de un reino que un día en el tiempo y en el espacio se llevará a cabo, se podrá consumar, se podrá cumplir. Y el libro de Josué nos acerca a entender esa parte donde Dios complementa o completa o restaura su reino. En el Antiguo Testamento, encontrar la tierra prometida es la promesa de Dios a los patriarcas. Pero de allí en adelante, eso no solamente apunta a un cumplimiento terrenal en ese momento, sino que además nos apunta a la culminación de un reino eterno que va a pasar primero terrenal, luego celestial, eterno. Y así será de ahí para el real. Entonces, entender la conquista es entender el plan maestro de Dios por un lado, pero esa es una línea que tú y yo tenemos que entender y comprender hasta ahora. Pero al mismo tiempo se desprende otra línea que nos atañe a ti y a mí. Así que por un lado ves el plan maestro
Por el otro lado, cuando llegas a Josué, entiendes una dinámica terrenal que el hombre no está dispuesto a dejar. Vas a encontrar, número 2, la realidad de la proclividad nuestra hacia el pecado, nuestra inclinación hacia el pecado. Número 3, vamos a encontrar la capacidad de Dios para señalar eso que le encanta al hombre, que es pecar. Número 4, vamos a encontrar los juicios que Dios envía a su pueblo por causa de su rebeldía. Número 5, vamos a encontrar la restauración que Dios da a partir del arrepentimiento de su pueblo. Así que esa es otra línea. Y una tercera línea que podemos entender cuando llegamos a Josué y la conquista es un vehículo sobre el cual descansan todo lo que Dios ha prometido desde el principio, que es la fe. La fe en el Antiguo Testamento es lo que sostiene a los que creyeron en Dios. La fe es lo que mantiene en el nuevo pacto a aquellos que hemos confiado en Dios desde el Pentecostés hasta hoy en día. Y que va a terminar cuando Dios complemente su reino. Es decir, cuando los miembros de ese reino estén completos. Entonces, vamos a entender las dos verdades. Por un lado, Dios está reinando y por otro lado, está complementando su reino. Y quizá podría pensar en una quinta línea, que sería como el resumen de todas las demás. La razón de llegar a Josué y entender la conquista es entender lo que en teología conocemos como la doctrina de la redención. La redención que tiene algunos aspectos, que esos ya los platicaremos más adelante y los iremos viendo. Así que esto es como un panorama general. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú lees la Biblia, la tienes que leer en 5 líneas, que te van a ayudar a entender y a no cruzar cables, sino entender las líneas, ¿verdad? Que nos ayudan a comprender quién es Dios. ¿Por qué escribió la Biblia? ¿Qué tiene que ver contigo y conmigo? ¿Qué interacción hay entre el mundo espiritual y el mundo físico? Nuestra dimensión humana y cómo todo desembocará al final de la era. Cuando digo al final de la era, cuando termine y se consume su reino, entonces en ese momento todo va a confluir en una sola cosa: devolverle el reino y con ello la gloria a Dios. Ese es el resumen de la Biblia. ¿Voy bien? Me levantan su dedo gordo para saber que están de acuerdo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Todavía no entramos a clase, así que se vale. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Perfecto. Nada más les recuerdo que va a haber examen al final. Muy bien. Cuando se sucede la conquista, Josué es un hombre ya viejo, ¿cierto? ¿De cuántos años es Josué? ¿Alguien sabe? 100 y algo. No. Vas por ahí. ¿Alguien se lo sabe? Muere ¿Nadie? de 110 años, 110. 110, correcto. Así que ella es un hombre anciano. Así es que tú y yo somos
chamacos, ¿verdad? Entonces no debemos asustarnos por que ya pasamos el quinto piso, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí del cuarto piso? Nadie, ¿verdad? Ok, entonces, en el quinto piso en el cual estamos todos, bueno, no nos sentimos tan mal. Bueno, Josué es un hombre anciano y él, como ustedes saben, la clase pasada terminamos cuando Josué renueva el pacto de Dios a su pueblo. Nos quedamos cuando él declara y conmina al pueblo a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Él dice en Josué capítulo 24, él dice, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos Serviremos al a Dios. Jehová. Al Señor, ¿verdad? Entonces, en eso nos quedamos. Todo el pueblo que hizo, ¿qué hizo el pueblo? Juró que también se comprometerse Juró, juró Juró también, y sí. dijo, también nosotros. Nosotros. Qué historia tan maravillosa, porque este es como los cuentos felices de Hollywood, ¿no? Porque uno podría pensar, ya la libraron, ya la hicieron, mira. Y eran chamaquitos de 20 años para abajo los que llegaron. Ojo, venían circuncidados, ¿cierto? Venían escogidos por Dios, ¿cierto? Tenían una estirpe, es decir, la basura, perdón por la expresión, pero los que no debían de estar, corrijo, los que no debían de estar ya no estaban, ¿cierto? Y en las conquistas notamos un rasgo que me parece que no lo vimos con mucho detalle la semana pasada, pero recuerdas que en la batalla de Jai pasó un incidente, ¿cierto? ¿Cuál era el incidente? Alguien tomó unos artículos de más, ¿cierto? Acán y sus Eso, hijos. eso aquí y en China se llama ¿cómo? Robo. Robar. Robo. Robó y escondió. Este hombre no vio las conquistas. Estuvo en Jericó, ¿cierto? Pero a pesar de estar en Jericó, ¿qué dijo? Esto me gusta, me lo llevo. Nadie se va a dar cuenta. Dios no se habría dado cuenta. Resultado, ¿qué pasó en el pueblo? ¿Nadie? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lulú. Todos desobedecieron. En el No, pueblo se no. enfrentaron a batalla y perdieron la batalla. Empezaron a perder. Empezaron a perder. Entonces alguien dijo, a ver, algo está pasando aquí, ¿verdad? Identifican a la rata, así le dicen, ¿verdad? En mi pueblo, al ratón. ¿Y qué hacen? ¿Qué le hicieron al ratón? Lo trataron con amor, lo restauraron, lo reinsertaron a la sociedad. ¿Qué le hicieron? Anita, Lo mataron. Anita. Y lo mataron, lo enjuiciaron y lo mataron, y a él y toda su familia. No solo a él, sino a toda la familia, ¿verdad? ¿Eso era para qué? Para que aprendan, Sí. ¿cierto? Ok. ¿Por qué razón este hombre hizo lo que hizo? Why? Si ya era convocado, ¿no? Fue escogido. ¿Qué pasó allí? ¿Se habrá equivocado Dios al escoger a un ratón en lugar de una oveja? ¿De quién es la culpa allí? ¿Qué evidenciamos allí? ¿Qué observamos allí? ¿Quién dice yo? Ok, Grace. ¿Qué observas allí, Grace? Lo que nos decías en uno de los puntos, nuestra tendencia a pecar. Ahí está. Es decir, aun cuando somos escogidos, tendremos que una
Lucha. lucha, ¿no es cierto? Tenemos una lucha. Aquel que diga, es que ya es cristiano, ya debe de portarse bien. ¿Tiene razón esa postura, muchachos? No. ¿No? ¿No? Debe, pero no se puede. Ah, debe, pero no se puede. Ah, ahora, ¿por qué no se puede? Por el pecado que mora en nosotros. Ah, ahí está. Es Nuestra decir, proclividad, ¿sí? nuestra proclividad, esa Ahí. tendencia a pecar, ahí está. ¿Y por qué crees que Dios la puso? Para que veamos que Él es un Dios severísimo y le encanta latigar y pasarse con uno. ¿O lo pone como un ejemplo? ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto de las cosas que se escribieron en la antigüedad? ¿Alguien sabe ese pasaje? Que son un ejemplo para nosotros. Que son un ejemplo para nosotros. Si son un ejemplo para nosotros, entonces quiere decir que cuando tú y yo pecamos, ¿qué es lo que nos está pasando? Lo que le pasó al de Jai, ¿cierto? ¿Cómo se llama, por cierto? ¿Alguien sabe? Acá, Acán o Acán. Acán, acá. Acán. Ajá. Entonces, tú y yo padecemos del síndrome de Acán. Eso ya nos debe ir ayudando a entendernos unos a otros. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que entender que tú y yo no somos perfectos, que tú y yo tenemos pecado, que tú y yo podemos caer en pecado, pero que tú y yo tenemos que recordar que Dios nos rescató a ti y a mí. Y si Dios nos rescató a ti y a mí de un lado, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarnos, soportarnos, para echarle ganas juntos, ¿cierto? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque el ciclo de los jueces no es otra cosa, sino que la manifestación de la rebeldía de los hijos de Dios en contra de su Dios. ¿Me explico? El ciclo de los jueces, tú lo estudiaste, ¿dura cuánto tiempo? ¿Quién se acuerda? 350. 350 años 300. aproximadamente. Este es un periodo transitivo, es un periodo de transición entre Josué y ¿quién? ¿Entre Josué y quién? Los jueces. Samuel. Los reyes. Samuel. Los, Ah, Samuel. Porque fíjate bien, entre Samuel, fíjate bien, entre los jueces, los reyes, hay uno en medio, que es Samuel. Y Samuel viene a ser una especie de enlace, una especie de comodín, una especie de líder híbrido delante de Dios. ¿Sale? Podríamos decir de Samuel como el séptimo juez, pero la característica de los jueces, ¿cuál es? Lo vieron ustedes en el estudio. ¿Cuál es la característica de los jueces? ¿Son qué libertadores? carismáticos. Libertadores, carismáticos, ¿qué más? Líderes, caciques. Líderes, caciques, ¿qué más? patriarcas, líderes de tribu. No, patriarcas no. Patriarcas ya se No. acabó con Ya pasó. Josué, ¿vale? Ajá. Ahora son llamados líderes carismáticos, líderes caudillos, Caudillo. ¿vale? Como un Pancho Villa en México, ¿no?
ah, ellos vienen a ser caudillos. Ellos vienen a ser caudillos porque parte de su trabajo delante de Dios fue libertar al pueblo. Y para libertar al pueblo, todos ellos estaban ¿qué? Todos ellos peleaban, todos ellos batallaron, todos ellos tuvieron enfrentamientos, ¿cierto? Esa es la característica principal. Entre ellos hay una mujer. ¿Cómo se llama la mujer? Débora, Débora. 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 Cítame a otros jueces, por favor. Gedeón. Dora, Otniel, Dorita. Segundo, Dorita. Gedeón, Otoniel, Sí, Ahor, sí, lo puedes Jefté, revisar Sansón, Sansón. en la página 62, lo tienes. ¿Ya lo viste? Ahí están, que son Otoniel, ajá, luego Ahod, Ahor, luego Sansón, Débora. Débora, Débora, luego Gedeón, Barak, luego Barak, Gedeón Gedeón, y al último Sí. Sansón. Sansón. Sansón, ¿vale? Ahora, estos hombres y esta mujer conforman un grupo de líderes, de caudillos, cuyo, ya lo dije, cuyo propósito es liberar al pueblo, ¿cierto? Sin embargo, observamos al terminar Josué y al iniciar los jueces, que nosotros observamos un fenómeno que ocurre en la vida del pueblo de Dios. Ese fenómeno está escrito en un pasaje. Ustedes leyeron Jueces capítulo 2, ¿cierto? ¿Fue Jueces capítulo 2? ¿Qué versículo fue? ¿Quién dice yo? 19. Del 11 al 19. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer, por favor? Sí, ya, pero bueno, sí. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. A ver, vamos a leer, solamente vamos a leer un pasaje, ¿sale? Pero, ¿dónde estás? A ver, ¿lo puedes leer, por favor, Vero? Sí, el 11. Del 11 al 19. Ok. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Sigo? Ok. No, hasta ahí. A ver, muchachos. Dice, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo. Mal. ¿Quieres café? ¿Recuerdas que el objetivo de Dios para su pueblo era que ellos exterminaran a todos los habitantes de la tierra de Canaán para que ellos no sufrieran el sincretismo? ¿Te acuerdas? Para que ellos preservaran de pecar, para que no pecaran. Sin embargo, ¿qué hicieron? Corrigieron la plana a Dios y establecieron alianzas. Y dijeron, te voy a perdonar la vida. ¿Sale? Quizá, y eso nuestra amante de la historia y como le encanta la historia precolombina, quizá nos pueda decir si estoy bien o no, pero me parece que los aztecas, un factor que favoreció la conquista fue haberle perdonado la vida, hacerlos tributarios a todos los pueblos, ¿no?
¿Estoy bien, Anita? ¿Vamos así? Sí, sí, claro que sí, tienes razón, así es. Y eso ocurre en todas las épocas, en todas las batallas. ¿Te fijas? ¿Qué le dijo Dios al pueblo? No los quiero. ¿Y qué hizo el pueblo? Los conservó. Y ellos fueron el aguijón, ¿verdad? Para obligarlos a pecar. Entonces, encontramos una verdad. ¿Recuerdas que hablábamos de todas estas verdades al principio? Una línea que vas a encontrar en el periodo o en el ciclo de los jueces es que vez tras vez se repite el mismo ciclo. El autor nos resumía 5 características de esos ciclos, ¿cierto? Empezaban Cierto. con qué? Dice la página 63, que empezaban Sí. con una ¿qué? Recaída. Rompe Recaída. 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 Susi Santucho, ¿cuál era la otra? Recaída, luego restitución. Hasta ahí, retribución, correcto. Clarita, la número 3, ¿cuál es? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Lulú, la número 4. Rescate, ¿no? Ujú. Rescate. Muy bien. Explícame, por favor, la recaída. Julián. Describía la apostasía del pueblo al adorar otros dioses. La apostasía del pueblo al adorar otros dioses. La retribución, Rafa. No lo estudié, pastor, perdón. ¿Sabes cómo eres? Vero, ¿qué significa la retribución? Describe el derramamiento de la justicia retributiva de Dios o el castigo a Israel por su idolatría. Ok. 3, el arrepentimiento, Lulú. Describe el cambio en los corazones del pueblo cuando claman a Dios por perdón y liberación. Correcto. Y el número 4, Ivonne. Es heroísmo del juez que Dios levanta y la libertad que es asegurada por un tiempo en Israel. Dice, describe el heroísmo, gracias, Ida, del juez que Dios levanta y la libertad que es asegurada por un tiempo en Israel. ¿Yo qué he dicho? Encontramos el ciclo. Número 1, apostasía. Ajá. Número 2, juicio de Dios. Número 3, castigo. Número 4, arrepentimiento. Número 5, restauración o perdón. Y número 6, paz. Y los ciclos empiezan. Es curioso cuando tú lees estos ciclos repetitivos en todo ese periodo de 350 años aproximadamente. ¿Y eso qué es lo que nos muestra? Nos muestra cómo nosotros somos proclives a pecar. Tenemos una tendencia a practicar el pecado. ¿Por qué practicamos el pecado, muchachos? Muchachas, ¿por qué? A pesar de que somos cristianos, hijos de Dios, renacidos, justificados, ¿por qué seguimos pecando? ¿Quién? Pues, Julián. Porque el pecado mora en nosotros. Porque el pecado mora en nosotros. Bueno, Susi Santucho. No hemos sido todavía redimidos. Jesús pagó un precio por nosotros. Yo lo entiendo así. Y nosotros tenemos una herencia, ¿verdad? De pecado.
perdimos la gloria de Dios, fuimos destituidos. Ahora en nosotros está la transformación de nuestro corazón. Seguir a Cristo y seremos completamente redimidos, nos alejaremos del pecado. En nosotros está la decisión. Pero Lulu, tenemos esta tendencia. Lulu, gracias, Susi. Bueno, la condición caída la vamos a seguir teniendo hasta que estemos con Dios, porque estamos ahorita ya, al haber recibido a Cristo, estamos en este proceso de santificación, pero vamos a tener siempre esta tendencia al pecado por nuestra naturaleza caída. Sin embargo, ya estamos justificados, ya nuestra condición es justificada, ya es santa ante Dios. Pero si no andamos en el Espíritu, pues vamos a caer en pecado, ¿no? Grace, ¿por qué pecamos? Pues, siguiendo lo que dice Lulu, andamos en la carne. Y es más fácil satisfacer los deseos de la carne que los del Espíritu. Ok, Dorita. Sí, porque traemos el pecado, ¿no? Desde Adán y entonces pues lo continuaremos hasta que Dios venga, ¿no? Hasta que Jesús venga y nos libere de eso. Ok, bueno, todo lo que ustedes han dicho es verdad. Todo lo que ustedes han dicho es cierto. Pero yo quisiera agregar que pecamos porque el pecado es agradable. Pecamos porque nos gusta pecar. Eso es la suma de nuestra tendencia caída. Efectivamente, tenemos una tendencia caída. Ahora, el punto que debemos de entender nosotros como hijos de Dios, que es lo que trataron de entender y Dios les trató de hacer entender a todo su pueblo en el periodo de los jueces. Aunque lo vamos a ver más adelante, al terminar nuestra clase, pero como un adelanto. Las victorias que tuvieron ellos fue producto ¿de qué? De su esfuerzo, de su armamento, de su condición física, de su estrategia militar, ¿o de qué dependió? ¿Quién me dice? ¿Quién me levanta la mano para que pueda contestar? Clarita. No, todo dependió de Dios, porque ninguno de ellos era tan capacitado, ni tenía estrategias, tenían temores, todas esas cosas. Dios los escogió porque Él quiso y Él fue el que lideró la batalla. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el libro de los jueces? Que mientras tú te esfuerces por portarte bien, ¿qué va a pasar? Que vas a perder. Las batallas las ganaron los hijos de Dios cuando pusieron a Dios en primer lugar. Cuando ellos decidieron por sí mismos, fracasaron y pasó lo primero, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me define qué es la apostasía? Anita, venga. Yo creo que es cambiar la verdad de Dios por algunas otras prácticas que están en contra de Dios. ¿O cómo? Ok, Ivonne. Ya. Es que se alejan de su fidelidad a Dios y se vuelven idólatras. Ajá. Bueno, en la página 63 está la definición. Dice en el punto 5, ¿qué significa? Grace. Abandonar a Dios. Dice que es, a ver, espera. Abandonar a Dios y después Abandonar. volver a Él por su gracia. Sí, pero la apostasía es abandonar a Dios. ¿Qué es la apostasía? Que tiene que ver con
adoración a otros dioses. Para el pueblo de Dios fue dejar a Dios, buscar sus propios deseos, sus propios intereses, amar a un ídolo en lugar de Dios, darle la preferencia a un ídolo antes que a Dios. Y eso, traído a nuestra vida actual, nosotros no adoramos a un Dios extranjero, ¿verdad? Pero podremos tener dioses también. ¿Podremos caer como el pueblo de Dios cayó en el periodo de los jueces? Podríamos decir que sí. La pregunta es, ¿cuáles serían nuestros dioses? No tenemos a Dagón, no tenemos a Astoret, no tenemos a Baal, pero ¿qué sí tenemos? Susi. El Dios del dinero. Ok, el dinero. Ese es un Dios. Codicia. El Sí. Facebook. Facebook. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? Levanta su dedo, por favor, para contestar. Nuestros propios hijos. Lulú, nuestros propios hijos, correcto. Rafa. El conocimiento, un ministerio. ¿Cómo? Sí, te enfocas mucho en el conocimiento, no sé, para tener poder, por ejemplo, o te enfocas mucho en tu ministerio, estás ahí todo el tiempo y ya no te enfocas en lo que es Dios, ¿no? Podría ser el Dios del Yo intelecto. creo que un ídolo es todo lo que te aleja de Dios. Exacto. Lo que pones antes que Dios, ¿no? Cuando hablas de conocimiento, ¿hablas de estudiar una universidad o algo así? ¿O estudiar a Dios? ¿Filosofía del mundo? No, no, yo a mis hijas, por ejemplo, son universitarias y la verdad que bueno que sean universitarias, pero el tema es que pones el conocimiento antes de Dios, ¿no? Cualquier conocimiento. Ok, ahora sí estoy de acuerdo, porque si el conocimiento tiene que ver con Dios, entonces de eso pedimos nuestra limosna. Eso es lo que debemos hacer, estudiar, y por eso tomamos este curso, para conocer a Dios, pero efectivamente es un reto, fíjate. El problema en Europa no es, ¿cómo se llama esto? El problema en América es que hay muchos dioses en quien creer. El problema de Europa es que no existe Dios. ¿Me explico? Entonces, ese es un problema. Entonces, estas sociedades, estaba leyendo hoy una noticia que un pastor repartió miles de evangelios en un evento, en un concierto en Francia. Fíjate, y que fue bien recibido y la gente recibió el evangelio. ¿Te fijas? Pero si vas a Europa, yo no conozco, ya les diré cuando vaya, pero me dicen que las iglesias son chiquitas, que los ministerios son chiquitos. Leí que en Irlanda no hay presencia evangélica. Me parece que el menos del 1% son evangélicos. El resto son católicos. ¿Te fijas? A países como Brasil, como Guatemala, es muchísimo. Colombia también, mucha presencia cristiana. Argentina. Pero vas a Europa, escasean. ¿Y qué es lo que hay allá? Conocimiento, filosofías. Así que no es que no sepan de Dios, saben mucho de conocimiento del que te aleja de Dios. Y al final del día, eso también es un Dios, ¿no? Entonces, el periodo de los jueces está marcado por la apostasía, que te obliga a ir
y adorar a otros dioses. Entonces puede ser incluso tu propia persona, ¿no? Me amo a mí mismo y no tenemos nada en contra del ejercicio. No tenemos nada en contra, yo también trato de hacer ejercicio. No tenemos nada en contra de cuidar nuestra alimentación. Tenemos que hacerlo por salud, por condición, por todo. ¿Te fijas? No tenemos nada de eso. Pero si no vas a la iglesia, si no tomas estudios porque tienes que ir al gym, entonces tienes un problema. ¿Te fijas? Y eso podría ser un Dios. Si tú dices, es que mis hijos tienen que estudiar la universidad, aunque no vayan a la iglesia, pero que estudien para que sean algo, ¿qué estamos haciendo? Los estamos orillando a que tengan un Dios. Si nosotros decidimos que es mi trabajo y por mi trabajo no voy a la iglesia, no tomo estudios, no me preparo, no acudo a reuniones de oración, no tengo esa vida, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando esa deidad. ¿Te das cuenta? Y es lo que en ese tiempo que se dedicaban a hacer. Dice, hacían lo malo. Y eso que traía consecuencias nefastas. Traía la retribución, que sería, ¿qué dice aquí? El derramamiento de la justicia retributiva de Dios. Es decir, venían los cueros, ¿no? Venían los cuerazos. Y Dios levantaba ¿a quién? A un enemigo para atosigarlos, para lastimarlos, para diezmarlos. Así que eran presas y los esclavizaban. ¿Te fijas? Eso es muy fuerte porque vamos a pensar que nosotros tengamos un problema con la bebida, ¿sale? Y ya sabes, tú eres bebedor social y te avientas una chela y te sigues derecho, ¿no? Y estás peleando contra eso. Aunque no sean madianitas, sino coronitas o Heineken o la que quieras, ¿vale? Pero eso te atrapa y te esclaviza. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos cristianos conoces que son esclavos del pecado y no pueden renunciar a él? ¿Me explico? En cualquier nivel de la iglesia te puedes encontrar a hermanos y hermanas que son esclavas y esclavos del pecado y no pueden salir y no pueden decir no y no pueden renunciar. ¿Qué están haciendo? Están atrapados. ¿Te fijas? Cualquier cosa, drogas, hay hermanos que llegan y no pueden pelear y no pueden luchar y son presa de las drogas y tienen una adicción y ahí están peleando. O hay otras cosas que también nos atrapan, cosas como un rencor, una amargura, un enojo, cosas de esas que nos tienen atrapados y no nos dejan ser plenos. Problemas que a veces traemos desde la infancia y que se reflejan en nuestra vida adulta y nos tienen esclavizados. ¿Te fijas? Ahora que estoy yendo al centro, ustedes ya saben dónde, ahora que voy al centro, me doy cuenta porque me platican y me dicen, es que pastor, estoy atrapada en esto, es que me siento esclavizada de esto y no puedo renunciar a esto. Y es muy evidente, ¿te fijas? Pero hay cosas que los que estamos afuera no podemos o no queremos identificar, pero es una adicción y te mantiene atrapado. Así que Dios puede levantar y permitir enemigos que pueden, así como tenían esclavizados al pueblo de Dios,
nos puede tener a ti y a mí esclavizados de la misma manera. Y nos va a diezmar todo. Y de pronto, mira, no quiero decir que es la regla constante, ni quiero decir, ni estoy hablando de alguien personal. ¿Sí me explico? No estoy diciendo, es decir, no vayas a pensar que te estoy ventilando, ¿vale? No, lo que quiero decir es que a veces Dios nos puede permitir circunstancias alrededor para darnos cuenta de que somos esclavos y que somos esclavos del pecado. Puede ser una enfermedad, puede ser una disciplina, puede ser un problema en casa, puede ser un problema en el trabajo, falta de trabajo, falta de dinero, puede ser un incidente vial, un choque. Es decir, puede haber muchísimas cosas alrededor de nosotros que Dios las permita que sucedan contigo y conmigo para darnos cuenta. Cuando lees el libro de los jueces, encuentras la constante. La constante era apostasía, retribución, pecado castigado por Dios. En el caso del pueblo de Dios, eran esclavizados, eran asesinados, eran masacrados, eran saqueados y eran burla para otros pueblos. ¿Te fijas? ¿Y por qué Dios le interesa que tú y yo entendamos todos estos 6, 7 ciclos en la vida de los jueces? Porque esos ciclos nos representan a nosotros. ¿Te acuerdas que he dicho? Hasta aquí se cumplió la Biblia. De ahí en adelante, todo lo que sucede son diferentes formas de explicar lo mismo. Nuestra tendencia a pecar, el enojo de Dios, el juicio de Dios, el arrepentimiento nuestro, el perdón de Dios, la paz de Dios. ¿Te fijas? Todo lo que ves después de Josué, vamos a ver jueces, y son 7 ciclos, 6 o 7 ciclos que se ven allí y es exactamente lo mismo. Pero cuando llegas a la monarquía, ¿qué ves en los monarcas? Tendencia a pecar, enojo de Dios, juicio de Dios, arrepentimiento, perdón, paz. Llegas al periodo del reino dividido y ¿qué encuentras? Apostasía, pecado, juicio. Viene Asiria en el 800 y en el 700 viene Nabucodonosor. ¿Y eso qué es? Enemigos que Dios trae para disciplinar a su pueblo. Y es otra vez el ciclo. Y cuando el pueblo pide perdón, entonces Dios les manda a Abdías y les manda a Joel para decirle a su pueblo, te voy a restaurar. Y solamente pasan 100 años y Dios tiene que enviar ahora a Nabucodonosor para enjuiciar a su pueblo. Y usa a Nabucodonosor como látigo para que su pueblo entienda. Y luego viene una pequeña restauración del pueblo con paz, con Esdras, Nehemías y el templo. ¿Te fijas? Pero después de eso, que viene otra vez la debacle hasta que Dios dice, ahora el ciclo de la disciplina va a terminarse hasta que venga el Hijo del Hombre. ¿Te fijas? Del 400 en adelante, Dios guarda silencio, pero ¿qué hace? Apostasía del pueblo. Dios guarda silencio y es un compás de espera para emitir su juicio. ¿Cuál es el juicio? Cuando el Mesías llega. ¿Juicio para quién? Para su pueblo. Pero también hay perdón. Cuando las personas dijeron, Señor, creo en ti como el Mesías, Dios los perdona. ¿Te fijas? ¿Y qué les da?
les da paz. ¿Qué hacen después? La propia iglesia se vuelve otra vez a secularizar. Y entonces viene Pablo ya en el Nuevo Testamento y Pablo empieza a decir exactamente lo mismo. Dios dice, está enojado, Dios está hablando a la iglesia. Lees los mensajes de las iglesias en Apocalipsis y es juicio, es retribución. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo de los años 35 al 70 aproximadamente, lo único que presenta la iglesia es debacle. Viene un juicio en el 70 que incluye a los judíos y incluye a la iglesia de Cristo. Y esa persecución, ese juicio de Dios va a durar los siguientes 300 años. Hasta con Constantino hay paz. Pero luego de Constantino hay un periodo de paz en donde la moda era ser cristiano. Y después de eso, la iglesia viene con otro debacle. Y viene un juicio de Dios. El periodo oscuro de la Edad Media no es otra cosa más que un juicio divino. ¿Dónde termina todo? Cuando hombres como Juan Knox, 100 años después, estos monjes, Lutero, Savonarola, el rico Zwinglio, empiezan a hacer el gran movimiento de la Reforma. ¿Qué hace Dios? Dios da paz. Pero luego, después de la Reforma, viene un periodo de paz con los puritanos. Pero después de los puritanos, la iglesia vuelve a entrar en una debacle espiritual hasta hoy. ¿Te das cuenta? ¿Qué encontramos 21 siglos después? El mismo ciclo. Bueno, 23 siglos después, ¿qué encontramos? El mismo ciclo de los jueces. ¿Sí me expliqué, muchachos? ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Están de acuerdo conmigo? Comentarios. A ver, comentarios. Julián. Pues sí, efectivamente, pues eso es lo que refleja la historia de la iglesia y refleja la historia del Antiguo Testamento, ¿no? A partir después de los jueces, estas situaciones que se ha vivido a través de la desobediencia a Dios y los juicios de Él, y cuando viene el arrepentimiento, bueno, pues ya Dios toma cuenta en ellos y les trae un tiempo de paz. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, así es. Son, después de los jueces, tú vas a encontrar ciclos, 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 todo el tiempo. Por eso he dicho, cuando entiendes hasta Josué, eso es toda la Biblia. Después de Josué, todo lo demás son círculos, son ciclos. Y los ciclos son con estas características. Pareciera que Dios nos dijo o nos dejó claro en los jueces que así sería la vida de su pueblo de ahí en adelante. Hasta hoy. No hay otra más que ver el mismo ciclo. El pueblo de Dios se desbalaga, apostata de la fe, viene el juicio de Dios, arrepentimiento, restauración, perdón, paz. ¿Qué estamos esperando? El gran juicio. Hasta ahora, desde la Reforma hasta hoy, Dios está hablando a la iglesia y nos está advirtiendo a la iglesia. ¿Cuándo viene el juicio a la iglesia? En la gran tribulación. Ahí está el juicio. ¿Te fijas? ¿Qué va a hacer? La iglesia va a pedir perdón y va a ser restaurada. ¿Quiénes son los restaurados? Los convocados a tener un encuentro con Jesús después de la gran tribulación y venir a instaurar un reino donde habrá paz. ¿Ok?
Entonces, todo es ciclos. Cuando tú y yo entendemos esos ciclos que gobiernan a la Biblia, entonces has entendido la palabra de Dios y has entendido el idioma que Dios está usando para decirnos cómo Él va a restaurar su reino y con ello a su pueblo. Anita, ¿qué piensas? Sí, que es correcto lo que dijiste. Es lo que hemos visto en la historia de las escrituras. De hecho, está en la misma historia del mundo, así es, como que son ciclos, efectivamente. Y sí, así como lo mencionas con respecto a la gran tribulación, creo también que es el siguiente juicio. El siguiente Es y muy el fuerte. último juicio. Sí. Lulú, ¿qué piensas? Aunque en el presente yo creo que también estamos viviendo ya tribulaciones, Abraham, en cuanto a la situación, cómo se ve en el mundo y todo lo que estamos viviendo. Siento que ya estamos empezando ese tiempo de tribulación. Bueno, igual y lo empezamos hace años, pero yo veo las cosas ahorita mucho peor que cuando yo estaba, por ejemplo, chica, ¿no? Bueno, ya saben. Oh. Muchísimo. Pero sí, efectivamente, esos ciclos, a lo mejor al principio cuando empezamos a leer la Biblia, cuando recién nos convertimos, como que no los ubicábamos, ¿no? Sí veíamos a lo mejor esas repeticiones, pero no las entendíamos. Pero ahorita sí suenan muy lógicas porque pues efectivamente así trabaja Dios. Él es perfecto, su sabiduría es infinita y esto nos lleva también a aplicarlo a nuestras vidas, porque en nuestras propias vidas tenemos esos mismos ciclos, ¿no? De hacer lo malo, nos arrepentimos, lloramos, clamamos, y Dios trae ese perdón que nos disciplina, y Dios trae ese perdón que nos da paz, ¿no? Correcto, correcto. Y ya cuando las cosas empiezan a ir bien, pues otra vez caemos. Ese es nuestro gran problema, que el pecado pues es rico. Grace, ¿qué piensas? Pues en que estoy entendiendo muchas cosas que en mi vida he peleado y digo, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no dejo esto? ¿Por qué no he hecho esto? Y han sido ciclos que he ido pasando en mi caminar con Cristo y pues no he tenido apostasía, pero de repente cae uno porque pues le abrimos la puerta a nuestro pecado, hacemos lo que queremos, como tú dices, el pecado es rico, si no, no nos gustaría, pero nos aparta de Dios. Bien, pero... Pues es que todo lo que se refleja, estos ciclos que dices, Abraham, y que lo vemos en jueces, una y otra vez hacían lo malo, entonces vemos como colapso espiritual que se vivía en jueces, y lo vemos del capítulo 17 al 21, a mí me impactó este último versículo, el 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces es ver la misma condición ahora en el mundo y en la iglesia. Entonces sí vemos que hay un colapso total espiritual, pero yo lo que veo es la llegada, ¿no? Yo veo más bien a nuestro Señor Jesucristo como ese juez que ahí viene, ¿no? Viene a castigar, ¿no? A las naciones con vara de hierro, y nuestro libertador, ¿no? Bien. Entonces, pues sí, es muy fuerte todo
libro de los jueces, sí. Bien, gracias, Vero. Ahora, por último, el último dato que quiero analizar con ustedes, que nuestra clase lo mencionaba, es que dijimos que hay una verdad que, así como ilustra Dios la manera como disciplina a su pueblo, también les da al mismo tiempo la medicina, les da la respuesta, les da la solución. La solución es, ¿cuál? ¿Cuál es el remedio para sacar al pueblo de este ciclo caótico en donde tienen una retribución divina que se traduce en juicio y sufrimiento? ¿Cuál es la solución que Dios plantea? Angie. Pues yo lo entendí que hoy es Jesús, ese, más que ese juez como fue en la tarea Gedeón, que eran hombres que Dios mandaba para que fueran los que, el instrumento para que ese pueblo volviera como que al camino, ¿verdad? Entonces, hoy más que esos jueces, pues nos dio a Jesús y nos dio al Espíritu Santo. Ok, pero revisando Gedeón, Gedeón fue un juez Fue el libertador. llamado, fue un libertador llamado por Dios con las características propias de un libertador. ¿Sí o no? No, no. De hecho, él no era soldado, ¿no? ¿Y qué dijo cuando Dios le dijo, ve por favor y rescata al pueblo? ¿Qué hizo Gedeón? Le Dijo, dio sí, miedo. Mandar a otro. dio miedo que mandara a otro. Y dijo, bueno, ¿con qué cuentas? Y juntó al ejército. ¿Cuántos juntó? 300. No. 20,000, ¿no? Creo que un poquito más, ¿no? Sí. Total que, no sé si 38, estoy mal. Alguien que me corrija. Pero bueno, después de 20, cualquier número está bien. ¿Y qué hizo Dios? Son demasiados, ¿cierto? Por ahí está, ¿no? Dice, son demasiados. Entonces, Quedaron 22,000 desertaron cuando 22,000. preguntó quiénes tienen miedo que se vayan. Se Así fueron es. 22,000. Entonces, Pero después imagínate, otros. todos con miedo. Y dijeron, ahí muere. ¿Se reduce a cuántos? A 300. Y con 300 les dieron una paliza a los madianitas, ¿cierto? Sí. Allí entendió Gedeón qué enseñanza. La victoria depende de quién. Es del Señor. Del Señor. Traducido a nuestra vida. ¿Cómo se terminan los ciclos de apostasía, juicio, disciplina, arrepentimiento, perdón, paz en nosotros? ¿Cómo se hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Nosotros? ¿Nuestra responsabilidad es nuestra santidad? A ver, teniendo el contexto de lo que estamos estudiando, ¿quién le dio la victoria en estos ciclos al pueblo de Dios? Dios. Dios mismo. ¿Vale? En el paralelo con nuestra vida, ¿quién nos va a dar la victoria? ¿Nuestro El Espíritu esfuerzo? Santo. Dios. Dios. Jesucristo. Dios. Él nos va a capacitar ¿para qué? Para no hacer lo que queremos hacer. ¿Y cómo se llama eso? Un nuevo nacimiento. Sí. Lo que prometió pero, que nos daría un corazón nuevo y un espíritu recto pondría en nosotros. Correcto. Pero una vez que fuimos justificados, ahora entramos a otro proceso
que es el proceso de la santificación. Y el proceso de la santificación se entiende perfectamente con una fórmula clave, que es Gálatas capítulo 5, ¿cierto? A ver, que alguien nos busque Gálatas capítulo 5, y si no Es estoy andar en el mal, espíritu. y si no estoy mal, el versículo 17. Eso Andar es en el algo espíritu. que tú y yo tenemos que entender correctamente, porque si no, vas a vivir una vida frustrada. ¿Sale? ¿Cuál es la vida frustrada? ¿Recuerdas cuando en Romanos Pablo dice, hay un mal en mí, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago? Miserable de mí. ¿Te fijas? ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿De qué? De muerte. De muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi conducta me hace morir delante de Dios, me separa delante de Dios. ¿Y quién está escribiendo eso? Pablo. El apóstol Pablo. Entonces, si Pablo, que vio a Jesús, que fue discipulado por Jesús, que Jesús le reveló la Biblia y escribió inspirado por el Espíritu Santo, puede decir, tengo un problema en mí, dirían en mi pueblo, ¿cuánto y más tú y yo? ¿Te das cuenta? ¿Qué dice en Filipenses 3? No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea ¿qué? Perfecto, sino que prosigo. Prosigo a la meta. Prosigo a la Dice, meta. por esta causa yo, dice, someto mi cuerpo ¿a qué? Servidumbre. A servidumbre. ¿Te fijas? Entonces, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo, ¿qué significa? Esclavo. Esclavo. Dulos. Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Qué somos tú y yo? Dulos de Cristo. Esclavos de Cristo. Y esa esclavitud, ¿verdad? Que es una paradoja, siempre he dicho, el cristianismo es una paradoja, porque antes éramos esclavos del pecado, hoy somos esclavos de Jesús, pero la paradoja del cristianismo es que al tiempo que experimentamos y decidimos ser esclavos de Jesús, Él nos da libertad. Y es la única forma de ser libres siendo sus esclavos. Pablo lo entendía perfectamente cuando dijo, hay un aguijón que me está atacando y le he pedido a Dios 3 veces que me lo quite y 3 veces me ha dicho, Nel. ¿Y qué dice? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Fuerte. Fuerte. ¿Qué decía el pueblo de Dios en el periodo de los jueces? Cuando se declaraban débiles, dependientes de Dios, entonces Dios les daba la fortaleza para vencer. Dicho de otra manera, si tú estás pegada a Dios, Él te va a dar la fuerza para vencer. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 17 en adelante? ¿Quién lo tiene? ¿Quién dice Porque yo? el deseo de la ¿Yo? carne es A contra ver, el bueno. espíritu. Venga, Sí. Grace, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Y? Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son Hasta ahí. adulterio. Hasta ahí. ¿Qué está diciendo Pablo? Está explicando la fórmula del cristiano. Dice que hay 2 fuerzas, ¿cierto? La carne y el espíritu. Y dice que entre ellos 2, ¿qué? Se oponen. Es decir, la palabra oponer, ¿qué significa? En contra uno de otro. Pelear en contra uno de otro. Entonces, cuando tu carne te dice, mira, esto se ve sabroso, ¿qué te dice el espíritu?
No. Esto no glorifica a Dios. Esto no es algo que Jesús haría. Y entonces tú estás así. ¿Qué te da la fortaleza para vencer? El Espíritu Santo. Cuando tú te rindes a Dios, cuando tú le dices, Señor, yo no puedo, tú llévame, tú guíame. ¿Me explico? Tengo un carácter terrible. Soy de mecha corta. ¿Qué debo de hacer entonces? Cuando tengo la posibilidad de enojarme, ¿qué debo de hacer? Señor, te lo entrego a ti. Dame paz y no me quiero meter en eso. Y tienes que rendirte a Dios y Él te va a dar la fuerza para superarlo. ¿Te das cuenta? Pero va a ser una lucha todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Alguien había dicho por aquí, porque tenemos una naturaleza caída. Tenemos la promesa de la glorificación. Y aunque posicionalmente Dios ya nos ve justos, limpios, puros, en la vida diaria todavía tenemos una lucha, ¿verdad? En el pasado Dios nos libró de la culpa del pecado y eso nos justificó. En el presente Dios nos libra del poder del pecado. Y eso que Dios nos está librando del poder del pecado, ¿cómo se combate? A través de la renovación de nuestro entendimiento. Solamente viniendo a la Biblia, oye bien esto, si tú vienes a la Biblia, el único resultado que vas a entender y encontrar es que tu carne será expuesta. Que te vas a dar cuenta de cuán pecador eres aún. Que te vas a dar cuenta no del pecado de los de enfrente, sino de nuestro pecado. Entonces, hay gente que me dice, oye, la predicación, me hablaste a mí. No, yo no te tenía a ti, ni me dijeron, oye, despedaza al hermano. No, ¿quién es? Es Dios el que te revela a través de su Espíritu Santo en qué pasos andas. Y Dios te exhibe, ¿verdad? Esa es la ventaja con Dios. Cuando vienes a la Biblia, tu carne es expuesta y es ventilada por Dios y podrás engañar a todos, pero a Dios no. Entonces yo no puedo engañar a Dios. Cuando vengo a la Biblia, descubro y me digo, todavía nos falta, todavía necesitamos y vamos a pedir perdón a Dios. Y eso es, soy débil, Señor, yo no puedo, pero necesito ¿qué? De ti. Y estás pegado y oras y tomas un estudio y lees libros y te estás creciendo y estás pegado a la vid. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a dar la victoria, la fórmula para que tu vida se acomode. Oye bien, es tan simple como juega al modo de Dios. ¿Sabías eso? ¿Quieres hijos, marido, esposa, papás, nietos, vecinos, jefes, jefas, la del pollo, la que quieras, todo el que le quieras poner a Dios? ¿Quieres que Dios resuelva todo? Ven a la Biblia. Permite que tu carne sea expuesta. Pégate a la Biblia, reconoce tu debilidad delante de Dios y Él te va a dar la victoria como se las dio a los jueces, al pueblo de Dios en el periodo de los jueces. Que dicho sea de paso, es la misma fórmula, la misma operación cada vez que se suceden los siguientes ciclos: la monarquía, el reino dividido, la reconversión, el juicio de Dios en el Nuevo Testamento, la iglesia hasta el siglo IV, la iglesia hasta la Reforma, la iglesia hasta el siglo XXI. Es el mismo ciclo. ¿Te fijas?
¿Dios nos puede dar la victoria sobre el pecado? Sí. ¿El pecado puede hacer que estemos viviendo una situación de apostasía? Sí. ¿Es probable que Dios nos pueda meter en un periodo de juicio? También. Las circunstancias alrededor de mi vida que me roban la paz, que me quitan la estabilidad, que me traen en jaque y que a veces le reclamo a Dios y que le digo, ¿por qué? Pueden ser resultado de mi pecado también. Dios puede ponernos el sufrimiento para llamar nuestra atención. Claro, cada vez que descubres los ciclos en el pueblo de Dios, Dios nos muestra que así como opera en el Antiguo Testamento con su pueblo, así opera hoy contigo y conmigo en nuestra vida. ¿Tienes enemigos? ¿No hay paz? ¿Hay algo que te inquieta? ¿Estás mal? ¿Te sientes mal tú? ¿Te sientes oxidado? ¿Te sientes oxidada? ¿Te sientes frío? A lo mejor estás en ese ciclo de los jueces bailando con la más fea. ¿Me explico? Es que no encuentro otra explicación. Podría romantizar la Biblia y decirte, no te preocupes, Dios tiene algo para ti, poderoso. Dios te va a sacar, Él no te va a dejar nunca, Él va a estar contigo en tus batallas. Podría romantizar la Biblia, hermanos, pero ¿qué mejor digo? Si tenemos pecado, mejor hay que arrepentirnos. Mejor hay que pedirle perdón a Dios. Mejor hay que ver en dónde nos soltamos de la mano de Dios. Porque si no, las historias que estás leyendo en el periodo de los jueces, los castigos que Dios envió, serían una fábula. No tendrían sentido. ¿Me explico? Sin embargo, ese ciclo lo vas a ver de allí en adelante hasta hoy en día. Así que, ¿quieres entender la Biblia? Ahí está. Eso es solamente. Cada ciclo es una forma diferente de Dios enseñarnos lo mismo. Eso es un Dios paciente. Eso es un Dios de misericordia. Ese es un Dios que, fíjate bien, por 1600 años nos ha estado guardando una enseñanza para que hoy tú y yo digamos, aquí estoy, Señor. Es cierto, Señor. ¿Te fijas? ¿Qué piensan? Comentarios. Rafa. Bueno, es muy interesante lo que comentas de las 6 etapas que ahorita estuvimos viendo. La verdad es que en algún momento lo vi, pero contigo este tema. Y bueno, la condición de pecado, nuestra condición caída, los mismos patrones que vamos repitiendo. Y mi pregunta, pastor, es, ¿no crees que siempre el pueblo de Dios se estuvo preocupando más por el tema legalista y no por Dios, y eso los inclinó a separarse de Él en toda la historia de ese pueblo de Dios? Y lo mismo que pasa al día de hoy, que nos preocupamos más por temas legales a estar cerca de Dios y tener fe en Él, creer en Él, tener confianza en Él, ¿no? Y ese es mi... Bien, gracias, Rafa. Bien, estoy de acuerdo contigo. Bien, Angie, ¿qué piensas? Pues sí, que al final de cuentas, esa historia es nuestra historia. Ok, eso es correcto. Esa es nuestra historia, fíjate. Lo resumió perfecto. Me tardé 1:30 para que Angie dijera en 4 palabras toda la clase. ¿Sabes qué?
Te encargo, Vero, que le digas a Angie que la vamos a extrañar la semana que entra. Tengo 1:30, 2 horas echándole ganas y ella lo resume. Es cierto, muy bien, Angie. Anita, ¿qué piensas? ¿Qué dice? Pues sí, comparto lo que dicen. Me gustó mucho lo que dijo Lulú, como que lo vemos en macro, pero en realidad es micro, nos afecta, es de cada uno. Es cada uno, hemos estado pasando eso, entonces de esos ciclos son nuestros ciclos. Y ya Correcto. después, de manera macro. Exacto. Bien. Pero, ¿qué piensas? Yo lo veo así tan claro, no se comentó, en Sansón. Entonces, yo veo así la carne, cómo Sansón se desvía, el Espíritu Santo sale dentro de él por irse al mundo, era así como un pie, ¿no? En el mundo y otro pie está dentro con Dios, pero puede más la carne. Y es esa lucha, espíritu-carne, Claro. y ya no tiene dominio propio. Correcto. Entonces, sobre sus actos, ¿no? Entonces, rápido, Bien. es esa desobediencia. Y a mí Bien. me cae el 20 que tenemos que ser obedientes, ¿no? A Dios. Y Bien. entre más estés cerca en comunión con Él, podemos, ¿no? Como que librarnos de los pecados, ¿no? Bien. De la carne. Bien, Vero, muchas gracias. Susi. Eso es. Sí. Te pido intervenir porque ya se me va a dormir la niña. Me conmovió mucho lo que dijo Grace, me identifiqué con ella, ha sido una clase maravillosa, me ha tocado mucho. Siempre me he sentido que tengo mis luchas también y sé que lo que quiere el Señor de nosotros es nuestro corazón. Ahora, hay una palabra, bueno, el Señor me ha ido dando varias palabras. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Lucas 9:23, que están en todos los evangelios. Si quieren venir conmigo, les dijo Jesús, tomen su cruz cada día, niéguense a sí mismos y síganme. Está la última, pero hay varias que voy a citar, que es Juan 12:24, donde el Señor dice que la semilla, si cae y no muere, no da fruto. Y bueno, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice que es necesario un nacimiento nuevo, o sea, una transformación. Esa transformación para mí es del corazón. Y que he aprendido que si en cada situación que vivo yo no llevo la cruz, no hago lo que Cristo hizo. Si yo reacciono, peleo como lo hacía antes, con mi carácter, el Espíritu Santo se queda ahí constrito, no puede hacer no puede hacer la. Entonces estoy aprendiendo que el Señor lo que más quiere de nosotros es nuestro corazón. Al principio, cuando era cristiana, creía que era que dejara de fumar, que no bailara. No, el corazón. Y bueno, Bien. cuesta, pero es el camino, la cruz del camino. Bien. Gracias. Muy Gracias, buena la Susi. muy Clara, buena. Clarita, gracias. Bueno, yo me quedo con esto de que, sí, de que hay una lucha en nosotros entre la carne y el espíritu, ¿no? Y que solamente rindiéndonos a los pies del Señor y es el Espíritu Santo, si nosotros se lo permitimos, quien va a dar esa pelea, porque desde el principio nosotros solo la tenemos perdida. Bien. Como le pasaba a los jueces. O sea, Correcto. cuando el Señor cuando ellos se entregaban al Señor, pues el que él escogía, pues la batalla la daba el Señor y se lograba lo que había que lograr. Bien, Clarita. Lulú, ¿querías agregar algo? Sí, yo creo que lo que decía Rafa es que nos enfocamos también mucho en una religiosidad que también nos aparta mucho de realmente el propósito que Dios quiere para nosotros.
porque todos los días vamos a estar en esa lucha, todos los días vamos a enfrentar problemas, pero como tú dices, si no andamos en el espíritu, y para mí la clave ha sido el estudio profundo de la palabra, Abraham, porque tristemente cuando caemos en esa religiosidad, nada más leer la Biblia por leerla, pero no profundizarla ni meditarla, caes en esas debilidades y se te olvida que realmente, se nos olvida que realmente ya estamos justificados, que ya Dios nos ve puros y santos y que lo único que Él quiere es que dependamos de Él, ¿no? Y al estudiar profundamente la palabra, aprendes a depender como Dios quiere que dependamos de Él. Bien, Lulu, muchas gracias. Julián. Pues pues sí, nada más para confirmar lo que están diciendo, que realmente así es, ¿no? O sea, todos tenemos esas luchas a diario. Y si nos despegamos de la palabra, pues yo creo que quedamos más expuestos a nuestra carne. Yeah. Entonces, yo creo que uno de los textos que ya vimos, que nos compartiste también, fue el de Josué 1, 8 y 9, que dice que no te apartes de este libro de la ley, medita en él de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien, ¿no? Claro, pues sabemos que la palabra es el consejo de Dios y que pues, yo me quedo con eso de que pues realmente si nos desprendemos de la palabra estamos muy expuestos a caer constantemente. Sí, muy bien. Gracias. Dorita. Sí, efectivamente es lo mismo, ¿no? Vemos que en nuestra vida es el reflejo de Jueces, ¿no? Y pues únicamente, como lo decían, ¿no? Estar pegados, ¿cómo nos vamos a tener esas fuerzas? Pues solamente conectándonos con el Señor, ¿no? Con su palabra. Y podremos salir vencedores, ¿no? Bien, Pues, bien, muchas gracias. ¿Quién me falta? ¿Grace? No, ¿verdad? Yo hablé mucho. Ok, muy bien. Bueno, ¿con qué me quedo yo? ¿De qué hablo yo? Hablo de que somos débiles, de que nos falta mucho, de que estamos justificados y en este proceso de santificación tendremos que estar listos para ser sensibles a la voz de Dios. El llamado a estar pegado a Él es inminente, es determinante para nosotros. Solamente cuando nosotros descubramos nuestra debilidad y le digamos a Dios, hazme fuerte, Señor, tú, entonces podemos entender las victorias. Así que cada vez que nosotros veamos que en nuestra vida se presentan dificultades, volteemos a Dios y busquemos su rostro por si Él nos está hablando. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a seguir caminando en esta vida cristiana. Vamos a orar, ¿les parece?